Bueno, yo soy Javier Rascón. Vamos a explicar mi compañero Roberto y yo esta charla sobre el rootkit Necurs de una infección que tuvimos en un cliente. Bueno, estos somos los dos. Yo soy Javier Rascón, quien voy a dar la primera parte de la charla. Trabajo ahora mismo actualmente junto con Roberto Santos en el CSIR de Telefónica. Y bueno, Roberto Santos también ha estado trabajando anteriormente como analista de malware en Panda Security y yo he estado antes en empresas como Ispasec o OS2. Y bueno, vamos a organizar la charla en dos partes. En la primera parte voy a hablar yo pues, sobre cómo fue esta primera infección, qué es lo que vio, cuáles fueron las primeras informaciones que estuvimos recibiendo por parte del cliente, y después vamos a meternos en el estudio del bicho, por así decirlo. Y ya Robert me tomará el relevo. Entonces, vamos a ver primeramente la información que nos dio el cliente, cómo nos enteramos de esta infección y por qué decidimos analizar este bicho y presentarlo a vosotros. En junio de 2019 nos llaman una tranquila tarde y nos dicen que en un cliente han empezado a reiniciarse muchos equipos de repente y además el antivirus corporativo había detectado en algún equipo que otro un ejecutable que se llamaba swagp.exe. En principio no tenía parecía que no tenía mucha relación porque, bueno, a lo mejor muchas veces ocurre que los que están gestionando los equipos están instalando actualizaciones o están haciendo cualquier tipo de mantenimiento y la gente del sistema están haciendo un mantenimiento y otra parte de la empresa no se ha enterado. Entonces pensamos que podía ser eso y que aparte hubiese habido la detección de un ejecutable en equipo suelto. Entonces, pedimos que nos mandasen este ejecutable para analizarlo y bueno, como habéis visto, swagp.exe, pues el nombre ciertamente parece un poco sospechoso, pero bueno, seguimos viendo un poco más a ver viendo el ejecutable, alguien lo había subido a Virus Total y vemos que era poco detectado. Entonces, por un lado podía ser una buena señal porque podría tratarse de un falso positivo, pero por otro lado también podía ser una mala señal porque puede ser que fuera un bicho que acababan de sacar los malos que acababan que no lo habían quemado todavía. Entonces no teníamos el hecho de que fuera poco detectado tampoco era algo nos daba información definitiva de saber si podía ser bueno o malo. Nos ponemos a mirarlo y bueno, uno de los valores que solemos mirar de primera suele ser la entropía del ejecutable. Si resulta que esta entropía es alta, puede significar, lo más seguro es que este ejecutable por dentro tenga información cifrada o escondida, pero también se puede esconder información teniendo baja entropía como lo tenía en este caso. Entonces tampoco podíamos saber si este ejecutable pues, era bueno o malo. Empezamos a empezamos a hacer ya un análisis dinámico de la muestra y vemos que descarga un ejecutable desde un dominio desconocido. Entonces pensamos, oye, posiblemente ya está, esto seguramente sea malo porque ¿qué ejecutable legítimo va a hacer una descarga desde un dominio que nos conozcamos? Miramos el archivo que se descarga y resulta que es un archivo que está firmado por Microsoft. Eso ya resulta bastante sospechoso. Y comprobando el hash, y viendo el archivo descargado, vemos que ciertamente se trata de una actualización legítima de Microsoft. Ya eso terminó de descuadrarnos mucho porque bueno, si había indicios de que posiblemente fuese malicioso. Vemos que está descargando desde un dominio que no es el legítimo de Microsoft, que se está descargando una actualización legítima. Esto terminó de descuadrarnos. Otra vez volvemos a pensar que a lo mejor era algún ejecutable de la gente de sistemas para actualizar los equipos. Y claro, seguíamos un poco desconcertados de qué es lo que estaba ocurriendo. Y claro, si este mismo ejecutable, el swagp.exe, era el responsable de reiniciar miles de equipos del cliente, era una acción muy ruidosa para tratarse de un malware.
Entonces nos tenía bastante desconcertado este ejecutable. Entonces seguimos analizándolo más en profundidad porque obviamente al cliente tenemos que decirle qué es lo que le estaba ocurriendo. Y vemos que este ejecutable por ningún lado crea nada de persistencia. Más adelante vimos que la persistencia la creaban los propios atacantes con kits de post-explotación, pero el propio ejecutable en sí no creaba persistencia, cosa que en el momento de analizar la muestra pues también seguía extrañándonos. Vimos que la muestra empezaba a recopilar información del equipo, que bueno, eso también lo podría hacer un ejecutable, el ejecutable de los propios, de la gente de sistemas, pues para ver qué equipo es el que están actualizando, a saber. Entonces vemos que recopila diferentes tipos de información, la IP local, el nombre de dominio, la versión del sistema operativo y vemos que también coge información de la tarjeta gráfica. En ese momento no le dimos mucha importancia, pero claro, ya sabiendo aquí y ya que estamos dando la charla, viendo que si un ejecutable está recopilando información de la tarjeta gráfica, tiene todo el sentido que, bueno, que posiblemente esto apunta a que a lo mejor haya un minero por aquí. Pero claro, en ese momento que teníamos que darle al cliente los IOC, explicarle lo que estaba ocurriendo, no les dimos mayor importancia, pero sí apuntamos esta información. Y toda esta información recopilada finalmente se enviaba a este servidor desconocido y utilizando el propio user agent del equipo para no levantar muchas sospechas. Entonces, vemos que seguimos analizando la muestra y vemos que además comprueba, es decir, ahora mismo ya parecía que era bastante sospechoso el ejecutable. Seguimos analizándolo y vemos que si la versión del sistema operativo en el que se está ejecutando este ejecutable es anterior a Windows 7 o Windows Server 2008, el ejecutable para y no se infecta. Y claro, decimos, pero ¿a qué atacante se le ocurre el poder infectar una máquina y que no lo haga? Sí, ya encima de que has conseguido llegar a una máquina vas a desecharla, porque era otra cosa que no tenía tampoco sentido. La muestra, después de esto, comprueba si la versión de Crypt32DLL no era la que este esperaba. Si era una versión anterior a la que él quería, procedía a esta instalación del KB, esta actualización legítima del sistema operativo y procedía a reiniciar el sistema. Entonces, ya por suerte ya teníamos al responsable de todos los reinicios de estas máquinas, pero no, la verdad que nos extrañaba mucho que un malware te estuviera actualizando las librerías del sistema. No tenía ningún sentido. No tenía sentido para nosotros que un malware te esté actualizando el equipo cuando lo normal, cuando lo que quieren los atacantes en el 99% de los casos que tenga el equipo lo más desactualizado posible para que sea lo más vulnerable posible y pueda aprovecharte de diferentes fallas. Y bueno, pues acto seguido, después de actualizar el sistema en caso de que lo necesitara, procede a la descarga de un ejecutable que estaba firmado con SHA-1 y SHA-256, con una firma legítima aceptada por el sistema operativo de la empresa Lizas, de una supuesta empresa Lizas Limited. Ya con el tiempo y hablando con otros compañeros con los que trabajamos de Telefónica y que nos estuvieron echando una mano, descubrimos al final que antiguas versiones de la librería Crypt32DLL no daban soporte a SHA-256. Entonces, los atacantes lo que querían era poder ejecutar este ejecutable en el sistema y que no diera ningún problema. De ahí hacer esto tan ruidoso, que bueno, que la verdad que llama la atención el que sea tan ruidoso, pero ya por lo menos teníamos una explicación, la explicación de por qué estaban interesados en instalarte una actualización en el equipo. Entonces, este ejecutable, bueno, finalmente termina siendo un driver y swagp.exe crea un servicio asociado a este ejecutable para que se arranque. Entonces vamos, ya en ese momento ya quedó
ya habíamos terminado de analizar el ejecutable este, que bueno, que era relativamente pequeño y con poca funcionalidad comparado con otras muestras, y nos metemos de lleno entonces al análisis del driver que instalaba en el sistema. Entonces, bueno, este ejecutable pues ciertamente se trataba de un driver. Este driver tenía un doble empaquetado relativamente sencillo que utilizaba SOR. Y lo curioso de este desempaquetado era que cuando se hacía el primer desempaquetado se generaba código ejecutable que interactuaba con código ejecutable que se generaba en una segunda fase del desempaquetado. Entonces esto hacía algo más complejo el estudio de esta muestra, ya que muchas veces lo que hacemos es el desempaquetar por completo la muestra y con ese desempaquetado ya trabajamos directamente. Y aquí pues bueno, era un poquito más complicado y nos llamó la atención. Y el driver, cuando se iniciaba, comprobaba si estaba instalado como servicio para ejecutarse al arranque en boot. En caso de que no estuviera instalado al arranque, cosa que no hacía, entonces sabía que era la primera vez que se ejecutaba y se borraba el servicio y el ejecutable propio y se copiaba con otro nombre diferente. Entonces, bueno, antes de seguir hablando más del driver y de toda esta infección, es importante que tengamos claro cómo está organizado es importante que nos hagamos más o menos una imagen de cómo era la infección en el sistema para comprender el por qué los atacantes programaron así esta amenaza. Entonces, por un lado tenemos a swagp.exe, que es el dropper que está en modo usuario, que instala el driver en el sistema que se encuentra firmado y está corriendo en modo kernel. Aparte, este driver, más adelante, y bueno, esto nos lo explicará Roberto ahora cuando en su parte, se encarga de darle vida a otros ejecutables que realizarán diferentes tipos de funciones. Entonces, ya que esta infección no estaba formada solo por un solo ejecutable, necesita que entre todos ellos haya una comunicación. Entonces, esto vamos a verlo ahora. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Esta comunicación se realizaba escribiendo, comunicación entre los diferentes procesos de la infección se realiza escribiendo comandos en el registro. Anteriormente, bueno, mientras estábamos analizando la muestra, pues queríamos saber si se trataba de alguna familia conocida. Ya cuando empezamos a ver ciertas cadenas y ciertos indicadores, todo apuntaba a que posiblemente se tratase de la familia Necus, que ciertamente al final lo hemos comprobado que se trata de Necus. Entonces, Necus anteriormente hacía la comunicación a través de llamadas, bueno, a través de IOCTL, y actualmente se ha movido a través de valores de registro. ¿Cómo hacen los procesos? ¿Cómo hacen los diferentes procesos que hemos visto para comunicarse con el rootkit? Estos procesos tienen que escribir en un valor tienen que escribir en la clave HKLM system y tienen que escribir en un valor que sea del mismo thread ID del hilo que está escribiendo. Normalmente, bueno, los ejecutables tienen diferentes hilos dentro de ellos, entonces este hilo tiene un identificador único. Como el rootkit se encuentra en un nivel del sistema, se encuentra al más bajo nivel, puede saber, básicamente sabe todo lo que está ocurriendo en el sistema. Entonces, cuando un hilo quiere comunicarse con él, comprueba el thread ID de ese hilo que está escribiendo. Si ese hilo está escribiendo en un valor de registro con ese mismo identificador, entonces el rootkit sabe que se están dirigiendo a él. ¿Cómo tiene que ser este comando que se le manda al rootkit? Pues tiene que ser un comando de tipo binary y tiene que ser de un tamaño mayor de 4 bytes. Ahora veremos el por qué.
y cuando un proceso quiere comunicarse con el rootkit, intenta escribir en el registro, pero no llega a escribirse finalmente, ya que es el propio rootkit el que cancela la escritura para que no queden pruebas en el sistema de esos comandos que se han ejecutado. Entonces, bueno, cuando los diferentes programas mandan comandos al rootkit, estos comandos pueden ser también para para pedirle información al propio rootkit, información que necesiten, por ejemplo, qué órdenes nuevas tienen, por ejemplo, o cuáles son las diferentes claves de registro que utilizan. Entonces, cuando el rootkit tiene que responderle, a estos programas que han hecho la pregunta, le responde utilizando la misma clave, en este caso HKLM System. En este caso, por ejemplo, el thread ID del proceso que quería comunicarse con el rootkit era 6300, como estamos viendo aquí en esta captura. Y el rootkit le responde escribiendo en el valor de registro O 6300. Esta O, pensamos, tiene todo el sentido que venga de output. Entonces, vemos aquí en la primera entrada que el proceso LSAS, que tenía el thread ID 6300, ha escrito un comando, no sabemos. Bueno, sí, aquí vemos el comando que le ha escrito, y el rootkit le ha respondido en este valor del registro, que sería O 6300. Estos comandos tienen una estructura que, como hemos dicho antes, que son 4 bytes. Son aquí los 4 primeros que aparecen son el comando, que cada uno tiene un significado diferente, y el resto de bytes que se le envía son, por así decirlo, los parámetros. En este caso, por ejemplo, es un comando que hace referencia a un ejecutable. En este caso, no me acuerdo exactamente, pero creo que era, por ejemplo, un comando para actualizar uno de los ejecutables de la infección. Entonces, bueno, una de las cosas que hemos obtenido ha sido una lista completa de todos los comandos que permite el propio rootkit, cosa que anteriormente no había, y por eso también hemos considerado que era interesante hacer compartir esta información con la comunidad, porque ciertamente hemos encontrado informes de Netcurs, la mayoría eran bastante antiguos. Hace unos meses ha aparecido un tipo de Kaspersky hablando sobre Netcurs, pero no existía un listado completo de todos los comandos que permitía este rootkit. Y más adelante veremos qué utilidad podría tener esto. Entonces, bueno, aquí esto es un extracto de todos los comandos que hay que te permite el rootkit. Entonces, entre ellos hay, por ejemplo, para obtener uno de los comandos, por ejemplo, el cuarto que hay aquí, permite a un proceso saber cuál es la lista negra de procesos que el rootkit no permite que se ejecuten en el sistema. También estas diferentes listas negras que existen que el rootkit las llama con estos nombres S03, S04, S05. Estas listas se pueden actualizar y se pueden eliminar. El rootkit, además, este rootkit, pues como cualquier ejecutable, como cualquier programa, necesita almacenar información en el sistema que siga presente cuando se apague el equipo. Entonces, el rootkit guarda esta información en el registro, cifrada con AES, y dentro de la propia clave de registro del servicio asociado al rootkit. Guarda información de diferentes tipos, como por ejemplo la hora y la fecha en la que se instaló el rootkit, que eso nos parece bastante interesante, o el número de veces que se había iniciado. Esto nos hizo pensar que posiblemente se estuviera utilizando a lo mejor este rootkit como malware as a service. También puede guardar, en estas entradas, en estos valores del registro, se guardaban binarios, concretamente en el valor de registro S01, en S02, por ejemplo, la DLL que se inyecta en el modo usuario,
se guardaban también valores de registro protegidos o todas las listas negras que tiene el propio rootkit dentro de sí mismo para protegerse y para evitar que se puedan ejecutar programas tipo antivirus o programas de detección de, de rootkit o de amenaza. Tiene toda la, bueno, toda la gente que está detrás de esta amenaza hemos visto que está bastante activa porque creo que fue de 2014 las últimas listas de las que tenemos constancia que se conocen públicamente, por ejemplo la de nombres de procesos tenía 137 elementos cuando lo publicaron unos investigadores. A día de hoy tienen más de 700. O por ejemplo, si el rootkit ve que un ejecutable que se está lanzando en el texto de la firma tiene ciertas cadenas que aparecen en las que tiene almacenadas en S04, no deja que ese ejecutable empiece a funcionar. Esto nos lo explicará Roberto mejor. Aquí tenemos, esto es un ejemplo, un caso real de forense de una infección de un equipo, y vemos aquí cómo se mantiene, cómo en la misma clave, en la misma clave de registro del driver en el que se guarda la información que necesita para su inicio, por ejemplo la ruta o cuándo o en qué momento tiene que iniciarse. En esa misma clave de registro se guardan toda esta información que he comentado, pero de manera cifrada. Y ya para terminar mi parte, aquí os pongo el listado de todos los nombres de programas que han ido recopilando esta gente. Es decir, aquí ha habido un trabajo impresionante porque vemos cómo aparecen ejecutables, una lista de ejecutables impresionante, y aquí la gente que está detrás de esta amenaza ha hecho un trabajo bastante impresionante viendo todos los ejecutables que están asociados a diferentes tipos de herramientas, que no es que nos encontremos aquí, por ejemplo, Kaspersky.exe solo, sino que hay asociados un montón de drivers del sistema o de ejecutables. Entonces, estos son 4 páginas enteras de nombres de procesos que monitorizan, pero no solo monitorizan nombres de procesos, sino texto que aparece en las propias firmas de los ejecutables, como por ejemplo StopCila vemos aquí, o Avast, o a lo mejor de nombres de antivirus que a mucha gente ni les sonarán. O texto que aparece en el propio campo version. Esta gente también lo monitoriza para que en el caso de que a lo mejor las compañías antivirus hayan cambiado el texto de la firma o el nombre del ejecutable, para seguir detectando todas las muestras que puedan en algún momento detectar a este propio malware. Vemos, por ejemplo, aquí cómo aparece el Gmer, que es una herramienta bastante conocida. Entonces, esta gente ha hecho un trabajazo impresionante. Y ahora mi compañero Robert se va a encargar de explicarnos un poco las técnicas que utiliza el propio rootkit para protegerse. Buenas, mi nombre es Roberto Santos y voy a hablar sobre algunas de las técnicas de protección o ocultación que hemos visto que utiliza este rootkit ya un poco más modo técnico, ¿vale? Bueno, antes de esto, recordar que este es un evento benéfico para la Cruz Roja, así que simplemente eso, que el que pueda que done, y que toda ayuda es bienvenida. También voy a responder una pregunta que se nos ha hecho en el chat, que estaba mirando, que han preguntado qué sistema operativo tenían las máquinas, que si no tenían antivirus. Bueno, el sistema operativo lo había dicho Javi, que se infectaba Windows 7 o superior, y las máquinas sí tenían antivirus. Lo que pasa es que era muy poco detectado por los antivirus, ¿vale? Solo un motor de antivirus, solo 2 motores de antivirus de 70 lo detectaban. En este caso el que lo detectaba era Kaspersky, y una parte pequeña del cliente, una pequeña parte de los equipos del cliente tenían Kaspersky, y por eso saltó la liebre. Vale, pero de 70 ya os digo, solo lo detectaban 2, y el otro motor que lo detectaba estaba copiando al Kaspersky, así que no tenía mucho mérito. Bueno, cuando analizamos un rootkit, habitualmente lo más interesante es analizar las técnicas de ocultación, ya que al final pues la función principal de un rootkit pues es
de este rootkit nosotros identificamos las siguientes que hemos dividido en 4 bloques. Tenemos técnicas de ocultación que utilizan el registro de Windows, que son casi las más importantes en este rootkit. Tenemos técnicas que ocultan procesos. Tenemos técnicas que van en también sistemas o software anti-malware. Y por último tenemos inyecciones, pero lamentablemente creo que no nos va a dar tiempo a verlas porque tenemos muy poquito tiempo, ¿vale? Entonces si da tiempo las explicamos, pero yo creo que no nos lo va a dar, ¿vale? Entonces bueno, antes de entrar en materia voy a comentar unos conceptos previos que, bueno, no son complicados, pero los ponemos aquí porque es luego más sencillo explicar todo. Entonces, el primero de los conceptos es la lista de procesos protegidos. Esto es una lista de Process ID y Thread IDs, es decir, identificador de proceso o de hilos, que guarda el rootkit en memoria. Entonces, estos IDs van a corresponder con procesos o hilos que forman parte del ataque. O sea que cuando mencionemos algo así como procesos protegidos, procesos confiables durante la charla, pues nos vamos a estar refiriendo a estos procesos que se encuentran dentro de esta lista, ¿vale? El siguiente sería el proceso cómplice. Este es un proceso legítimo que vive en modo usuario, al que se le inyecta código y que es necesario para el funcionamiento del rootkit. Entonces no vamos a hablar de este en profundidad. De hecho, esto era un poco una excusa para hablar de cómo se hacían las inyecciones. Pero bueno, simplemente saber que existe. Y por último, funciones de callback, ¿vale? Muchas de las técnicas que vamos a ver se apoyan en callbacks que se registran a nivel de kernel. Entonces, bueno, es igual un poco que cuando desarrollamos, también podemos utilizar funciones de callback, pues entonces los módulos del kernel también pueden registrar funciones de callback y estas funciones del callback van a esperar por eventos. Entre estos eventos, pues teníamos, por ejemplo, creación de archivos, procesos, etcétera. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Nosotros registramos una función de callback y esa función se va a llamar cuando ocurra uno de estos eventos. Entonces, ¿qué ventajas se obtienen al utilizar callbacks y no otras cosas un poco más tal? Pues son funciones legítimas del sistema, es decir, van a pasar más desapercibidas y además protecciones como por ejemplo patchguard o por 64 pues por ejemplo no aplica porque nosotros no estamos modificando nada del sistema, no estamos haciendo cambios raros que nos puedan detectar, simplemente estamos utilizando funciones legítimas del sistema, ¿vale? Entonces pensamos que lo utilizan por esto. Además les da toda la funcionalidad que ellos quieren. Entonces, ¿cómo se registra una función de callback? Pues bueno, estas funciones de callback se registran por medio de la API de Windows, que ya tiene funciones que están hechas explícitamente para registrar funciones de callback. Entonces nosotros las funciones que registramos como callback tienen que implementar una interfaz, que esto está explicado en la documentación, y esta interfaz será una u otra dependiendo de cómo la registramos. Entonces el caso que he puesto aquí ahora mismo en la imagen, en la parte izquierda de ex-callback function, si nosotros quisiéramos registrar un callback que esperara a operaciones que suceden sobre el registro, tendríamos que registrar una función de callback que implementará la interfaz es callback function, ¿vale? Entonces, básicamente, pues eso, que una función que tenga estos 3 parámetros y que devuelva un NT status. Entonces, ¿qué son estos parámetros? Pues el primero es el callback context, es un parámetro que se envía al registrar la rutina y que recibe la función de callback siempre. Es un poco extraño, pero lo bueno es que no se necesita para los ejemplos, así que este lo dejamos un poco apartado. Pero estos dos, los siguientes, sí son importantes. El argumento 1 nos va a decir qué operación se ha producido sobre el registro, es decir, un create o un delete, etcétera. Y luego el argumento 2 es una estructura que cambia dependiendo de lo que recibamos en el argumento 1 y normalmente siempre identifica en qué clave o en qué valor estamos haciendo estas operaciones, ¿vale? Entonces, bueno, la primera de las técnicas de protección va a ir sobre el registro, así que como ya hemos explicado un poquito esto, pues explicamos la del registro y vamos a utilizar CMRegister callback.
Register callback está bastante claro, que dice que registra un callback. CM se refiere a Content Manager, que es como se llama en el kernel al registro de Windows. Y entonces, ¿qué hace el malware? El malware registra un callback con esta función y así está interceptando todas las llamadas al registro. ¿En qué va a consistir la protección? Pues en evitar que se realicen operaciones sobre claves o valores que son utilizados en el ataque, como por ejemplo la que comentaba antes Javi de HKLM System, Current Control Services y la clave asociada al malware, o por ejemplo claves que quieren proteger los procesos protegidos, ¿vale? Y luego también, como dijo Javi, también se utiliza este callback para la recepción de comandos, ¿vale? Entonces aquí lo que vemos es la parte de protección de claves o valores de registro, ¿vale? Esto sería como se vería en un desensamblado. Hemos puesto algún comentario para que se entienda un poquito mejor. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues lo primero se miraría si el proceso o el hilo que está llamando, que está intentando hacer esta operación sobre el registro está dentro de la lista de procesos protegidos. Si está dentro de la lista de procesos protegidos, pues no va a hacer nada, ¿vale? Va a ir por este branch verde y no se va a filtrar nada. Si el hilo que está intentando hacer la operación no está dentro de la lista de procesos protegidos, entonces se va a intentar filtrar esta operación. ¿Cómo se va a hacer? Pues en este caso, Eddie está apuntando al argumento 1, que decíamos que identificaba la operación que se había producido sobre el registro, y entonces aquí vamos a ver si esta es alguna de las operaciones que nosotros queremos que el rootkit quiere proteger. En este caso son create, delete, hay otras, pero en este caso esta parte del código solo nos muestra estas dos. Entonces, en caso de que estemos dentro de una de las operaciones que el rootkit quiere proteger, entonces va a mirar sobre qué clave o sobre qué valor del registro se está haciendo, que se hace en esta función que vemos aquí, que se llama iServiceKeyObject, etcétera, ¿vale? Entonces, si resulta que tenemos un proceso que no está protegido por el rootkit, que intenta hacer una de las operaciones que no quiere que se haga el rootkit y que encima quiere hacerla sobre una de las claves que él quiere proteger, lo que va a hacer es simplemente devolver en la operación un resultado, ¿vale? Un resultado de error. Y entonces así va a evitar que se lea en el registro. Entonces esto traducido a la vida real, ¿qué cosas nos podríamos encontrar? Pues por ejemplo, aquí vemos una foto de HKLM System Current Control Services, que es una de las que se están protegiendo, y nosotros podríamos intentar clicar, bueno, nosotros hemos llamado marronero en este caso a nuestro servicio. Entonces, si nosotros fuéramos a mirar, por ejemplo, aquí se guardan valores como el ejecutable que corre detrás del servicio, etcétera. Entonces, si nosotros fuéramos a verlo, nos daría un error, ¿vale? Nos va a decir que no se puede abrir, que hay un error y que es un acceso denegado. O sea, nosotros desde modo usuario no sabríamos qué está pasando, porque todo esto ya, bueno, queda bastante claro que se hace a nivel de kernel. Luego, la siguiente de las técnicas de protección estaría sobre los procesos protegidos, ¿vale? Entonces, en este caso se utiliza OV-Register Callback en vez de CM-Register Callback. OV en este caso se refiere a objetos, y lo que se hace es interceptar operaciones sobre objetos cuando estas operaciones son una creación o un duplicado de un handle, ¿vale? Esto es un parámetro que se le envía a OV-Register Callback. Entonces, ¿por qué es importante el handle aquí? Pues un handle, rápidamente explicado, es un deword que nos devuelve el sistema operativo cuando queremos realizar operaciones sobre un objeto, como lo son, por ejemplo, los procesos o los hilos. Entonces, son importantes porque cuando queremos acceder a un objeto por primera vez, la forma de proceder es abrir el objeto con una operación de create, open, etcétera, indicando qué operaciones
queremos hacer sobre el objeto, ¿vale? Entonces, el sistema operativo nos va a devolver un handle y este handle lo que representa es tanto al objeto al que accedemos como las operaciones que podemos hacer sobre él. Entonces, si nosotros interceptamos las operaciones sobre esta creación de handles o esto duplicado de handle, lo que vamos a crear es, lo que vamos a interceptar es básicamente todas las operaciones que se pueden hacer sobre el objeto. Entonces, muy rápido lo que se está haciendo en esta parte del código es impedir a procesos no confiables operar sobre procesos que forman parte del ataque, y lo que va a hacer es básicamente mirar si se están pidiendo permisos que el rootkit no quiere que tengas, y entonces lo que va a hacer es que le va a aplicar una máscara y se los va a quitar. Por ejemplo, en el caso de hilos, pues no va a dejar ni que leas, ni que escribas, ni que los termines, ni que crees un nuevo hilo. Y esto, bueno, es un poquito extraño, porque normalmente bueno, de hecho esto es una de las cosas por las cuales nosotros saltó un poco la liebre, porque normalmente tú cuando pides cuando haces un open y pides más privilegios de los que te deberían dar, normalmente se te va a devolver un error, no se te va a devolver un handle downcradeado, ¿vale? Entonces esto es un poco raro, pero es la manera que tienen de operar. Luego, la siguiente de las técnicas de protección sería la evasión contra herramientas anti-malware, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a funcionar? Pues lo primero, se va a utilizar otra vez un callback para interceptar la creación de nuevos binarios en memoria. Una vez se han interceptado, se comprueban las propiedades de este binario contra la blacklist que comentaba anteriormente Javi. Entonces, si alguna de las... hay dos opciones, ¿no? Una, que el binario que se ha mapeado en memoria mache contra las blacklist, o que no mache, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna de las... de lo que tenga el ejecutable no machea con nada de las blacklist, es decir, pues no machea contra nombres de herramientas anti-malware, etcétera, ¿qué va a pasar? Pues bueno, la decisión sobre el parcheado, y se va a ejecutar de manera normal, es decir, no hay nada por lo que no se pueda ejecutar el ejecutable, pues le vamos a dejar ejecutar. Si por el contrario se ve que se ha macheado contra alguna de las propiedades de la blacklist, lo que se va a hacer es parchear el binario. Básicamente se le cambia el entry point al ejecutable y luego se le deja ejecutar de manera normal, pero ya el ejecutable modificado por el rootkit. Entonces, básicamente esto es un poco así, como que bueno, le metes otro entry point y no pasa nada y se ejecuta súper bien, ¿no? Entonces, tenemos dos técnicas que siguen este patrón. La primera sería la evasión contra herramientas anti-malware que viven en modo usuario. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues básicamente es lo mismo que hemos dicho antes. Miramos si estos binarios machean contra propiedad de la blacklist, y si machean, ¿cómo se va a hacer para modificarlas en entry point? Bueno, lo primero que se va a utilizar es la función kStackAttachProcess, que básicamente bueno, se utiliza para cambiar el contexto en un proceso en modo kernel para que tenga para que se atache al contexto del proceso en modo usuario, pero bueno, lo importante de aquí es que se consiga acceso a la memoria de este proceso que está en modo usuario. Luego, lo siguiente es cambiar el entry point del ejecutable. Aquí el que tenga un poco de experiencia ya habrá visto que el 3C y el 28H que se está accediendo al entry point y se está guardando en ESI. Y simplemente sobreescribir el primer byte de este entry point por un C3, que es una instrucción return en ensamblador. Entonces, bueno, para esto se utiliza PSSet Create Process Notify Routine X, ¿vale? Y simplemente quería poner aquí, el otro día estaba leyendo un libro que hablaba sobre esta función, y bueno, decía que muchos drivers y componentes del sistema podían registrar funciones de notificación sobre creación de procesos, como son PSSet Create Process Notify Routine X, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí va bien la frase. La siguiente que decía era que estas funciones además permitían deshabilitar o bloquear la creación de procesos. Vale, la parte curiosa viene cuando leo esto escrito, que pone
que esto provee a los fabricantes de soluciones anti-malware una manera de añadir mejoras de seguridad al sistema operativo, ya sea mediante blacklist de hashes u otras técnicas. O sea que básicamente lo que decía el libro era que esto era súper bueno porque los antivirus podían blacklistear malware. Pues bueno, pues el malware también puede blacklistear antivirus, ¿vale? Esto está escrito en Windows Internal, que entiendo que muchos conoceréis el libro, es muy buen libro, de los mejores libros que conozco yo, pero bueno, me pareció gracioso simplemente lo que ponía. Y luego muy rápido, bueno, estoy quedando ya sin tiempo. Básicamente, la evasión contra herramientas anti-malware en modo kernel es muy similar. En vez de utilizar la Persistent Create Process Notify Routine X, se utiliza Persistent Load Image Notify Routine. No necesitamos utilizar cada process porque ya desde kernel ya tenemos acceso a la memoria de kernel, así que esto no tiene sentido. Las funciones que se utilizan para gestionar memoria son las propias del kernel y al final básicamente lo que se hace es modificar el entry point. En este caso, como estamos en modo kernel, pues también devolvemos un status unsuccessful y un return. Entonces es lo mismo. Básicamente, para simplificarlo todo mucho, es esto. Es como si tuviéramos este sería el código de nuestro antivirus, que tiene una inicialización y luego pues mata el malware siempre, ¿no? Y entonces lo que se hace es sobreescribir el primer byte o los primeros bytes metiéndole un return, ¿vale? Y luego estas son las técnicas de inyección que evidentemente ya no nos da tiempo a explicarlas. Y bueno, simplemente hablar en la última parte un poco sobre la remediación. El compromiso se produce en RIN0. Bueno, esta parte viene un poco sobre todos los problemas que te puedes encontrar cuando te enfrentas a una amenaza así, ¿vale? Entonces, el compromiso se produce en RIN0, los equipos funcionan con normalidad, es decir, tener el rootkit no implica que tu equipo funcione raro. O sea, tu equipo en principio tiene que funcionar de manera normal, pero tú tienes un elemento malicioso ahí metido en el equipo que bueno, estará haciendo lo que haga. No podemos parar el servicio a mano, no podemos parar el proceso, no podemos borrar el archivo, tampoco vamos a poder ejecutar herramientas anti-malware y si a alguno se le había ocurrido que cargar en el modo seguro a ver si esto no se cargaba, pues sí se carga, ¿vale? Y aparte, bueno, pues la idea podría ser, pero cuando tienes 8.000 equipos infectados, pues igual arrancarlos todos a mano y cargar el modo seguro, pues tampoco es muy buena idea, pero vamos, que no funciona tampoco, ¿vale? Básicamente, en la remediación no podemos hacer nada. Entonces pues puede llegar a sentirte un poco así, pero nos dimos cuenta de una cosa, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta de que podíamos intentar enviar comandos al rootkit, haciéndonos pasar por un proceso infectado. Entonces, estos comandos deberían estar protegidos, pero cuando miramos el código de CMRegister que se registraba utilizando CMRegister callback, que ya lo hemos visto un poco antes. En la parte derecha es la parte que hemos visto antes, que gestiona la protección sobre el registro. Vemos que aquí tenemos una comprobación de si estamos dentro de la lista de thread IDs infectados, pero la parte izquierda no tiene esta comprobación y esta parte izquierda es la que gestiona los comandos que se envían o se reciben, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco qué podemos hacer si le enviamos comandos. Lo voy a tener que hacer súper rápido porque no me va a dar tiempo casi, pero bueno, a ver si... Vale. Bueno, esto es una máquina Windows 10 que vamos a infectar. Aquí tenemos en Process Monitor, lo que tenemos es filtrar el proceso LSAS, que es el proceso cómplice que se utiliza en Windows 10, ¿vale? Que se secuestra su ejecución. Y bueno, lo que vamos a hacer básicamente es ejecutar el rootkit muy rápido. Aquí es el path del rootkit está puesto aquí, lo hemos llamado marronero, lo hemos puesto de tipo kernel, y start on demand, que es como se ejecuta en un ataque real, ¿vale? Vale. Lo hemos ejecutado, hemos creado el servicio a nivel de kernel y nos ha dicho que, nos ha dado un error y ha dicho que el sistema no puede encontrar archivos especificados. Podríamos pensar que no está funcionando, pero si nos vamos aquí abajo, empecemos a ver unas escrituras y unas lecturas
registro un poco extrañas, y esto básicamente lo que está intentando, bueno, esto es una parte del rootkit que ha enseñado antes Javi, que el proceso cómplice está enviando comandos al rootkit, ¿vale? Entonces, vamos a intentar, por ejemplo, bueno, para el que pensara que podría encontrar el rootkit así de manera fácil en esta ruta, pues bueno, pues os ponéis a buscar y a ver si lo encontráis, ¿vale? Y bueno, básicamente es un poco complicado encontrar esto. Entonces, la primera, hemos hecho un par de aplicaciones, se basan en enviar comandos bueno, haber reversado los comandos del rootkit y saber qué comandos envían, y entonces pues eso, nos hacemos pasar por un proceso infectado y le vamos a ejecutar la primera de las aplicaciones, que lo primero mira si tienes el rootkit instalado en el sistema, que se llama Nexis, ¿vale? Entonces, lo que nos dice esta aplicación que hemos hecho es cuándo se instaló este rootkit en formato UTC, el estatus que tiene el rootkit, esto no lo hemos comentado y no nos da tiempo a ponerlo, el número de ejecuciones que tiene y cómo se llama el servicio, ¿vale? Esto es muy importante porque se le da un nombre aleatorio al servicio y no es sencillo saber cuál es, ¿vale? Y bueno, si lo veo un forense esto, pues entiendo que entenderá un poco el valor también un poco de saber en qué momento se infectó el equipo con el rootkit, ¿vale? Y esto lo hemos hecho solo con comandos. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar ahora que sabemos que se llama admeg, por ejemplo, lo que voy a hacer es intentar, a ver, como lo he puesto aquí grande para que lo viera bien todo el mundo, pues ahora es un poco complicado. Bueno, pues por ejemplo, podríamos intentar, vamos a intentar parar el marronero al principio, que nos va a decir que no existe. Vamos a intentar parar también el admeg. Tampoco dice que no nos existe y digo, bueno, vamos aquí, lo borro. Lo tenemos aquí. Vale, decimos que sí, continuar, y te dice que te peines, ¿vale? Entonces, hemos hecho, bueno, básicamente, vale, lo único que me falta, básicamente para que vierais un poco, vale, nos vamos a la clave de registro del rootkit. Vale, bueno, como está de los primeros, pues, vale, lo tenemos aquí, y lo que nos decía, todos las podemos abrir perfectamente, pero esta, por ejemplo, nos da un error que no sabemos muy bien por qué es. Entonces, vamos a ejecutar muy rápido. Hemos hecho otra aplicacioncilla que lo que hace es desinfectar la máquina, ¿vale? Y es igual, se basa en enviarle comandos al rootkit que él reconoce. Si nos damos cuenta, ya no se están haciendo escrituras y lecturas en el registro, y si nos vamos a regedit, vale, y buscamos admeg, ya no debería existir, ¿vale? Yo no lo veo, pero no está, ¿no? Ok. Vale. Vale, y luego simplemente pues unas conclusiones muy rápidas. Pues bueno, extrajimos, se ha hecho una extracción de la lista de comandos completa y actualizada hasta, como ha dicho Javi antes, hasta ahora, o las listas que había de comandos sobre Necurs eran muy antiguas y estaban desactualizadas o estaban incompletas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido reversar el bicho, sacar uno por uno todos los comandos, y por eso es que hemos podido desarrollar estas herramientas, porque hemos encontrado comandos que nos permitían comunicarnos con él y desinfectar la máquina. Luego, en este
en este ataque lo que se persigue es el beneficio económico. A lo mejor no ha quedado muy claro porque bueno, teníamos menos tiempo. Al final lo que estaba metiendo esta gente era un minero, ¿vale? Y nosotros hicimos un cálculo más o menos de los equipos que se habían infectado y tomando como referencia un equipo normalucho, no muy potente, etcétera, nada del otro mundo, y lo que nos salía era que los atacantes podían haber ganado al año 1 millón de euros minando con estos equipos, ¿vale? Lo más gracioso de esto es que el cliente hubiera perdido 3 millones de euros en luz. Así que bueno, pues esta era la parte bonita. Y bueno, lo último, simplemente que en el incidente que nosotros teníamos, pues fue un minero, pero en otro caso, pues esto puede luego dropear el malware que sea. Entonces, pues en otro caso podría ser una cosa un poco más grave. Y bueno, este es el final ya de la charla. Como sé ya que me he pasado 5 minutos seguro y no sé si va a dar tiempo a preguntas, aunque si nos dejan pues respondemos alguna. Hemos dejado aquí los 2 handles de Twitter por si tenéis alguna duda o cualquier cosa, os podéis comunicar con nosotros y os responderemos a todo lo que podamos. Y nada, dar gracias a la organización y eso, el que pueda que haga alguna donación, que es por una buena causa y nada más. Muchas gracias. Deciros que esta herramienta son de código libre. Le podéis preguntar a Roberto a través del maíz buscado, que lo tiene en su GitHub, tiene esta herramienta para que todo el mundo tenga acceso a ella, que era una de las cosas interesantes que consideramos de esto, que no hemos hecho esta herramienta, sino que está a disposición de todo el mundo. Y bueno, de las 2 preguntas que habéis hecho, que una cosa, Javi, antes de que se nos olvide, para el que quiera más información, tenemos publicado un informe bastante más extenso que lo que es la charla. Si queréis saber un poco más cómo funciona todo esto, más a nivel técnico, todas las suposiciones que hicimos, etcétera, podéis encontrar, seguro que por nuestros perfiles podéis encontrar el informe, ¿vale? Y sigue, perdón. Lo que decían de comprimir en modo administrador con WinRAR, no, porque es que esto está funcionando el rootkit está funcionando a un nivel mucho más bajo no es un problema de permiso a nivel del usuario, sino que esto funciona a un nivel mucho más bajo, entonces no sería factible. Y la otra parte del malware, si se puede conseguir con un malware as a service, no sabemos porque, a ver, no tenemos una atribución de qué equipo. Sabemos que bueno, hay gente detrás de Necurs, pero no sabemos exactamente quién. Entonces no tenemos una atribución para esta infección. Y lo de compartir la herramienta, sí. Nos podéis preguntar y os pasamos encantados de dónde podéis descargar esta herramienta. De Bug Bounty lo sentimos, pero vamos, ni Robert ni yo tratamos estos temas, lo siento. Vale, bueno, eso, lo dicho, que si tenéis alguna pregunta, pues nos contactáis y ya está.